Hola, en este video les vamos a presentar nuestro trabajo sobre uno de los ríos más importantes del mundo, el río Brahmaputra. Este río es fundamental no solo por su tamaño, sino también por su importancia ambiental, económica, social y cultural en Asia. Nace en el Tíbet, atraviesa China, India y Bangladesh y termina formando junto con el río Ganges uno de los deltas más grandes del mundo. Todo lo que vamos a ver a continuación nos va a ayudar a entender cómo la naturaleza con el ser humano se relacionan entre sí y se complementan. Bueno, para empezar vamos a localizar el río y decir algunas características. El río nace en el glaciar Angxi, en la meseta del Tíbet a más de 3.500 metros de altura. En China se llama Yaluk-tak Sampo. Cuando entra en India pasa a llamarse Brahmaputra y al llegar a Bangladesh recibe el nombre de Yamuna. En total mide casi 3.000 kilómetros y su cuenca ocupa unos 580.000 kilómetros cuadrados. Es uno de los ríos con mayor caudal del mundo y transporta muchísima agua que la misma es consumida por nosotros, los seres humanos, animales y otras actividades que requieren de ella, por lo que se podría decir que este río es una gran fuente de vida. Los tres cursos del río. Como la mayoría de los ríos, el Brahmaputra tiene curso inferior, medio e inferior, y cada tramo es muy diferente. El curso superior, el Tíbet, se desarrolla en una zona muy fría, seca y montañosa. El río tiene mucha pendiente, corre rápido y erosiona intensamente el terreno. Forma valles estrechos y profundos como el Gran Cañón de Yaluk-tak Sampo. Después tenemos el curso medio en India, que ingresa por Arunachal Pradesh y fluye por el famoso Valle de Assam. El clima es húmedo y afectado por el monzón, que provoca lluvias intensas e inundaciones. El río se ensancha, recibe afluentes y transporta muchísimo sedimento. Por último tenemos el curso inferior, Bangladesh, que el terreno es muy llano. El río se divide en varios brazos y forma un delta gigante junto al Ganges y el Meghna. Acá el agua se mezcla con influencia marina y aparecen muchos humedales y manglares. Después, con respecto a el relieve y el clima del río, el Brahmaputra atraviesa paisajes muy variados: montañas del Himalaya, valles profundos, llanuras, islas, deltas, y el clima también cambia muchísimo. En el Tíbet predomina el frío y la aridez. En India y Bangladesh el calor y la humedad tropical, y el monzón es clave. Trae lluvias que aumentan el caudal, generan inundaciones, pero también enriquecen los suelos agrícolas con sedimentos fértiles. El río Brahmaputra es conocido por sus grandes inundaciones estacionales, lo que provoca un desplazamiento de la población, pérdida de tierras agrícolas y a la vez una erosión en las viviendas y infraestructura. Pero no todo esto es malo, ya que estas propias inundaciones son las que van a traer después los sedimentos con los que se va a renovar el suelo y van a poder hacer una mejora en la agricultura posteriormente. En lugares como Assam y Bangladesh existen sistemas de emergencia, protección y control con los que la población puede ser protegida por el Estado ante estas grandes inundaciones. Y en caso de que estos sistemas fallen, existen obras públicas como diques o muros de contención que van a tener la tarea de mantener a salvo a la población. Para poder hablar de los ecosistemas y la biodiversidad que se encuentra en este río, podemos destacar su curso inferior. En este se desarrollan humedales, pantanos, lagunas e incluso islas, y en esta región se encuentra una gran variedad de animales, como podrían ser rinocerontes, elefantes, búfalos de agua, ciervos, tortugas, delfines del río y el más famoso, el tigre de Bengala. Los sundams son, en el delta específicamente, son los manglares más altos del mundo y son conocidos como un patrimonio de la humanidad. Pero para entender mejor esto hay que ver qué es el delta. El delta es la parte final del río en la que el agua se ramifica en varios brazos antes de llegar al mar, laguna o río. Esto provoca que se genere un abanico hecho de tierra o sedimento provocado por todo lo que transporta el río. Con respecto a sus actividades económicas, el Brahmaputra sostiene la vida de más de 130 millones de personas, por lo que sus actividades económicas son variadas. Tenemos agricultura, sobre todo el cultivo de arroz, de té, de caña de azúcar y de vegetales.
Después tenemos de pesca, que es vital para millones de familias, transporte fluvial, especialmente en Assam y Bangladesh, donde se realiza el comercio. Después tenemos la energía hidroeléctrica, como la represa de Sangum, y el turismo, también muy importante, donde hay cruceros, paseos y ecoturismo. También se puede destacar la gran importancia que tiene este río en la religión y en la cultura de los países que atraviesa. Se puede destacar que en el hinduismo y en el budismo este río actúa como un elemento sagrado. En la India, por otro lado, se celebran festividades como podrían ser el Bihu, el rito de Majwali, la isla fluvial más grande del mundo, y el Katha Puja, en donde se honra al sol y al agua. En el Bangladesh y en el Tíbet se pueden también celebrar ofrendas, rituales e incluso ceremonias de purificación. Este río simboliza la vida, la fertilidad, la fuerza espiritual y la unión entre las distintas comunidades que están en el río. El río Brahmaputra atraviesa 3 países distintos, lo que hace casi imposible que no se ocurran distintos conflictos internacionales. Algunos de ellos puede ser la contaminación, ocurrida por empresas que a la hora de desechar sus residuos lo hacen en el río. Estos residuos podrían ser metales pesados o incluso residuos químicos. Esto provoca la pérdida de la biodiversidad, que distintas poblaciones que dependan del consumo del agua del río se vean afectadas por enfermedades, o incluso que las actividades económicas como la pesca o la agricultura se vean afectadas negativamente. Por otro lado, otros conflictos, como se puede ver, son los conflictos por el agua. China, India y Bangladesh discuten por la construcción de represas, los desvíos del agua y el impacto de caudales en aguas bajas. Existen acuerdos internacionales como la Convención de la ONU de 1997 y la OTS, pero las tensiones siguen siendo un desafío constante. Bueno, en conclusión, el Brahmaputra no es solo un río, es un sistema natural enorme, complejo y dinámico, que conecta montañas, llanuras, culturas y millones de personas. Permite agricultura, transporte, energía y vida, pero también presenta riesgos y desafíos que deben gestionarse de forma responsable, por lo que cuidar este río significa cuidar el futuro de toda una región.